Hola, ¿qué tal? Yo soy Mr. Nurse y hoy le voy a explicar a cómo realizar un proceso de atención de enfermería. Todos sabemos que el proceso de atención de enfermería, o también conocido como PAE, según la definición de Mariner, nos dice que es la resolución científica de problemas a los cuidados de enfermería, ¿no? Desde mi punto de vista, y seguro que ustedes también en algún punto van a llegar a tener su propio concepto y sus definiciones, es una secuencia de etapas organizadas de manera sistemática, que se sustentan en el método científico y que tiene como fin la prevención, promoción y recuperación de salud de la persona, familia y comunidad. El proceso de atención de enfermería, o PAE, tiene características, dentro de ellas etapas también, y dentro de las primeras características está que es continuo y que es dinámico. Es continuo porque se va a aplicar durante las 24 horas del día, ¿no? Porque el trabajo es continuado, seguro lo he escuchado. Y es dinámico porque va a ir cambiando las actividades y en base a las necesidades del paciente. Es organizado y sistemático. Eh, para poder aplicar el proceso de atención de enfermería se tiene que planificar primero, ¿no? Entonces, por ese motivo es que los cuidados que vamos a brindar a través del proceso de atención de enfermería tiene que estar previamente planificado y en base a las necesidades del paciente. Es sistematizado porque sigue o se aplica usando una serie de etapas, ¿no? Desde la valoración hasta los resultados. Es único porque a cada persona se le va a aplicar un proceso de atención diferente, ¿no? Un ejemplo claro es cuando comparamos un paciente cardiópata y un paciente que viene por problemas pulmonares, ¿no? Como el COVID, por ejemplo, y los pacientes de cardio. eh, los, las necesidades que van a tener cada uno de ellos son muy marcadas. Es racional y crítico. Durante el proceso se va a reunir una serie de datos subjetivos, objetivos, antecedentes, y tenemos que tener un juicio crítico para poder establecer los diagnósticos o los problemas de enfermería. Es interactivo porque nos va a permitir, en algunos casos, el acercamiento, la mejora de la salud del paciente con ayuda del paciente, ¿no? Nos permite interactuar con el paciente para mejorar su salud. Y el sexto porque posee base teórica. Todo lo que hacemos, todo lo que se va a hacer, todas las intervenciones que se van a aplicar están sustentadas en una base teórica, en investigaciones. Uno, vamos a aplicar el NANDA, vamos a aplicar el NOC, vamos a aplicar el NIC, y todas ellas están basadas en investigaciones. Bueno, básicamente el NANDA se cambia cada 2 años, ¿no? Entonces cada 2 años hay nuevos cambios, hay nuevas investigaciones que nos permiten hacer cambios o mejoras en cuanto a los cuidados. Muy bien, le mencioné que tiene etapas, es cierto, tiene 5 etapas: de la valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. La etapa de valoración, básicamente vamos a manejar dos cosas. Uno, vamos a recolectar datos subjetivos y objetivos. También tenemos datos como antecedentes, históricos, actuales, ¿no? Pero básicamente cuando vayas a interactuar con el paciente, vas a recabar dos datos principales: subjetivos y objetivos. Los subjetivos, o también conocido como síntomas, ¿no? Es todo lo que el paciente te refiere. Si el paciente se siente cansado, te dirá, ¿no? Me siento cansado. Si siente que le falta el aire, dirá, me falta el aire, o siento que me ahogo, o me duele aquí, o este brazo no lo puedo mover demasiado. No, todo el sentir que te diga el paciente van a formar parte de los datos subjetivos. Y los objetivos van a ser cuando tú vayas con tu tensiómetro, tu termómetro, tu pulsoxímetro, o cuando tú evalúes a través de la palpación todo lo que tú puedas ver, tocar, ¿ok? Entonces, acá tenemos como ejemplo la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial media, la presión intracraneana. Todo lo que se puede valorar, ver, cuantificar, va a formar parte de mis datos objetivos. Ahora,
Obviamente si yo tengo un paciente y dependiendo de la gravedad voy a tener una cantidad de datos, un número de datos subjetivos y objetivos, y esto yo tengo que poder saber organizarlo, porque este es el inicio. Entonces de aquí parte este proceso, ¿no? Desde la valoración. ¿Y cómo lo organizo? Bueno, existen varias formas de hacerlo. Puede ser por respuestas humanas, puede ser por patrones funcionales o por sistemas corporales, pero también lo podemos hacer por dominios, ¿no? Como es el más conocido, los 13 dominios. Por ejemplo, lo que yo hago es aplicar mi guía de valoración por dominios. Seguro hay muchos modelos en la internet. Este es un modelo que yo hice, el cual me basé en las clases y las características definitorias del libro Nanda 21-23. Y bueno, ¿no? He tratado de recabar todas las preguntas en base a las características definitorias que tiene este libro, ¿no? Por cada dominio, ¿no? Bueno, y esto a través de estas guías te ayudan o te permiten eh, ubicar la información para poder realizar el análisis y posterior a ello aplicar o realizar un diagnóstico de enfermería. Bien, ahora en cuanto al diagnóstico, sabemos que hay tipos de diagnóstico, desde diagnósticos de riesgo, reales, de síndromes. Ya esta, por ejemplo, es un modelo de diagnóstico real, en donde va a estar conformada por tres partes. Uno que es la etiqueta diagnóstica, factor relacionado y las características definitorias. Un ejemplo es, por ejemplo, el deterioro de la integridad cutánea relacionado con la presión sobre las prominencias óseas, evidenciado por lesiones por presión de segundo grado en región sacra. Siempre en el evidenciado tenemos que poner lo que vemos. Por ejemplo, si yo hago una etiqueta diagnóstica que tenga que ver con hipertermia, yo no voy a poner acá fiebre, yo tengo que poner la temperatura que estoy encontrando. ¿Ok? Ahora, por esto voy a enseñarles un trabajo que hice. Bien, acá por ejemplo tenemos un modelo de proceso de atención de enfermería que yo he realizado para la maestría. Y bueno, lo primero es la valoración, ¿no? Del paciente. Para ello, yo tengo que evaluar a mi paciente. En este caso, lo que yo he hecho es, por ejemplo, evaluarlo de manera cefalocaudal, ¿no? Partiendo desde cómo está el paciente, qué edad tiene el paciente, si tiene un antecedente, ¿no? Si está vacunado, no está vacunado, ¿no? Todo ello, ¿no? Todo ello. Bueno, es un paciente que está en ventilación mecánica y que ha llegado por una neumonía y un shock séptico, y la neumonía ha sido generada por SARS-CoV, ¿no? Que es lo más común ahora. Luego tengo acá la parte de los parámetros del ventilador mecánico, por ejemplo. Tenemos la auscultación que se le ha hecho al paciente, tenemos la parte hemodinámica, ¿no? Cómo está el paciente, si está compensado o cómo está respondiendo a los vasoactivos. Pongo la frecuencia, pongo el flujo del vasopresor, etc. Luego me voy a la parte metabólica, ¿ya? Que tiene que ver si es portador de sonda nasogástrica, cómo está la dieta, si se le ha evaluado o no residuo gástrico, etcétera. Y por fin, luego la diuresis y posteriormente lo que son los tegumentos, ¿no? Si tiene o no lesión por presión. Todo ello se tiene que distribuir en la guía que les mencioné, ¿no? En la guía de valoración por dominios. Entonces, a partir de ello, yo voy a separar mis datos, ¿no? Por ejemplo, acá en dominio 1 no hay ninguna información. En el dominio 2, por ejemplo, que es nutrición, yo encontré acá que el paciente está adelgazado, tiene un IMC de 15, la presencia de residuo gástrico alimenticio, ¿no? Entonces, voy separando la información en base a los dominios y para ello se requiere una guía de valoración, ¿no? El cual les voy a dejar ahí para que puedan ustedes descargarlo y para que puedan aplicarlo si es que desean y si es que les parece más práctico, ¿no?
¿Ok? Así es como se tiene que hacer entonces la organización de datos. ¿Ok? Muy bien. Posterior a ello, ya una vez analizar los datos, pero una vez distribuir los datos, tenemos que hacer el diagnóstico de enfermería, ¿no? Acá, por ejemplo, ya en este cuadro nos piden a nosotros el modelo de clasificación, a cuál es la clase a que pertenece, nos piden análisis e interpretación de datos, ¿no? Cuáles son los motivos desde el punto de vista científico por los cuales se ha producido o se produce estos datos, ¿no? Identificamos el problema o la etiqueta diagnóstica, el factor causal y finalmente se hace el diagnóstico de enfermería. Yo le voy a mostrar, tengo varias acá, le voy a mostrar según prioridad. ¿Ya? Aquí por ejemplo ya se ha hecho otro diagnóstico, acá tengo otro diagnóstico, por ejemplo aquí yo tengo mis datos objetivos, ¿no? Cómo encontré a mi paciente, acá veo la gasometría por ejemplo, y veo por ejemplo PAFI que está de 2.25, está con FIO de 0.40, entonces todos estos datos van a formar parte al final del evidenciado que yo pueda, que yo voy a establecer dentro de mi diagnóstico de enfermería, ¿no? Veo que estos datos o estos parámetros se han generado justamente por el proceso neumónico que ha generado el SARS-CoV, ¿ya? Y mi problema es que hay un deterioro del intercambio de gases. ¿Cuál es el motivo? Que posiblemente hay cambios en la membrana alveolo capilar. ¿Y de dónde saco eso? ¿Cómo sé esto? Porque la fisiopatología de esta enfermedad me lleva a esta definición, que lo van a encontrar ustedes en el ANDA. ¿Okay? Entonces, ¿cómo queda mi diagnóstico? Queda así: deterioro del intercambio de gases relacionado con cambios en la membrana alveolo capilar, evidenciado por pH de 7.32, PCO2 de 45, bicarbonato de 26, PO2 de 90, ¿no? Y está con un FIO 40, está con un PAFI de 225 y el paciente está presentando cianosis periférica y fibra distal. ¿Ok? Entonces, así voy a establecer cada uno de mis diagnósticos y posterior a ello, lo que voy a hacer es una lista de diagnósticos priorizados, ¿no? Entonces yo empiezo a ver cuál es el más importante en base a gravedad, cuál es el que yo requiero trabajar urgentemente, ¿no? Y así cada uno de ellos, ¿no? Así cada uno de ellos. Por ejemplo, acá tengo al final el riesgo de síndrome de desuso, ¿no? Porque el paciente está pronado, va a estar sedado, ¿no? Y eso va a conllevar que el paciente no se mueva, ¿no? Está inmóvil prácticamente. ¿Ok? Y así. Muy bien. Luego en la planificación van a ver este cuadro. Este cuadro está dividido en tres, en verdad. Bueno, en cuatro, en verdad. Uno que es el diagnóstico de enfermería. Yo voy a colocar acá el diagnóstico que ya he priorizado. Luego tengo la planificación como tal. Va a estar dividida en NOC y va a estar dividida en NIC. La ejecución, cada cuánto tiempo lo voy a hacer, ¿ya? Y la evaluación. ¿Qué voy a evaluar? Yo voy a evaluar el NOC, o sea, mis objetivos que yo me planteé al inicio, ¿no? Eso es lo que yo voy a evaluar. Ok, pongo acá mi diagnóstico de enfermería, como lo dije, priorizado, ¿ya? Y en el cuadro de planificación tengo el NOC y el NIC. En el NOC yo tengo que establecer cuál es el dominio, cuál es la clase, cuál es el resultado o el NOC y cuál es la definición. Por ejemplo, acá yo tengo dominio 2, salud fisiológica, clase E, cardiopulmonar. En el no como tal, o resultado, yo tengo estado respiratorio, intercambio gaseoso. Ese es mi objetivo. Y la definición es el intercambio alveolar de CO2 y oxígeno para mantener las concentraciones de gases arteriales. Si ustedes leen, ese es mi objetivo, ¿no? Va a estar enfocado en el intercambio alveolar de CO2 y de oxígeno, ¿no? Ahora, este NOC, dentro del libro NOC, ustedes van a poder ver que tiene indicadores para este código de acá. Tiene sus indicadores. ¿Ok? En este caso yo estoy considerando 1, 2, 3, 4 indicadores, ¿no? Y estos indicadores tienen escalas, y acá están mis escalas. Tengo escalas desde grave, sustancial, moderado, leve y ninguno. Estas son las escalas que ya te lo da el NOC. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no?
de acuerdo a la gravedad. El más grave será 1 y el menos grave será 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo establezco estas escalas? Esto es según criterios. Por ejemplo, si yo veo que mi pH arterial, para mí, enfermero, ¿no? Yo considero que está en una escala de sustancialmente grave, por ejemplo, o perdón, sustancialmente comprometida. Bueno, yo voy a poner acá 2. Para mí, la escala que yo estoy viendo ahorita es 2. Pero puede ser que otro colega en otro lugar, o cuando le pidamos la opinión a otro colega, él te puede decir, no, para mí es moderado. Ambos están bien, ambos están en lo correcto, porque esto se establece en fin a criterios de cada colega. ¿Okay? Que para mí eso sería un punto aparte en el NOC, ¿ya? Y bueno, después lo veremos. Pero es en base a criterios. En la presión parcial de oxígeno, por ejemplo, ¿no? ¿Está con cuánto? Está con un PO2 de 90, ¿ya? PO2 de 90. Yo lo he considerado como 3, ¿no? Como que está todavía moderado. Pero si lo normal es de 80 a 100, ya pues, pero este paciente está con un FIO de 0,40, ¿no? O sea, para que tenga este PO2 de 90 requiere apoyo oxigenatorio, ¿no? Por ese motivo yo le considero 90, todavía como no muy, como moderado, porque requiere apoyo oxigenatorio. No está respirando solo, ¿no? Si estuviera con un FIO 0,24, tal vez yo lo puedo considerar incluso hasta leve, ¿no? Pero no es el caso. Y así, igual para el CO2, igual también para la saturación de oxígeno, por ejemplo, tiene 5, ¿no? Tiene 5. Y yo lo he considerado porque hasta que satura, ¿cuánto? Satura, porque no le puse, ya, quiere que no lo considere por acá, ya. Acá me faltó considerar la saturación. Ok, pero estaba más de 95%, este me dijo que estaba con 96%. Ya, entonces como está bien, para mí, a mi criterio está bien, yo le he considerado 5. ¿Ok? Muy bien. Entonces hasta ahí ya establecí mis indicadores del NOC. Bien, ahora, ¿cuál es mi puntaje promedio que tengo yo ahorita en el NOC? Usted puede ver acá que dice inicial, de 1 a 5. Ok. Mi puntaje, o este número 3, va a salir de la suma, perdón, del promedio de estos 4 indicadores. Sumo todo ello, lo divido entre 4 y me va a salir 3 puntos o 2 puntos algo. ¿Ya? En conclusión, me va a salir 3. ¿Ok? Hasta ahí yo ya sé cuánto tengo del NOC numéricamente. ¿Cuál es mi puntaje inicial? Ahora, yo me tengo que establecer un objetivo. Quiero subir este puntaje, quiero bajar este puntaje, mantener este puntaje. Se supone que queremos mantener o subir, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, mi plan es aumentar a 4. Y para aumentar a 4, yo tengo que realizar una serie de actividades. Y para ello aplico el NIC. En el NIC voy a tener también dominios, clases, intervenciones y la definición. Y las actividades, bueno. Entonces, en el libro de NIC usted va a encontrar dominio 2, fisiológico complejo, clase K, control respiratorio, intervención, monitorización respiratoria. Tiene acá su definición y en ello van a encontrar una serie de actividades. Sí, una serie de actividades. Pero no todas las actividades se van a poder utilizar. Las actividades están en relación a mi problema, ¿no? A mi problema inicial, ¿no? A mi problema basado en mejorar los indicadores que yo tengo en el NOC, los indicadores que yo me he planteado. En el NOC también van a encontrar varios indicadores, pero yo tengo que elegir cuáles son los que voy a trabajar. Entonces, aquí en el NIC, tal cual, yo tengo que elegir mis actividades, las cuales me van a ayudar a mejorar esos indicadores. Por ejemplo, entre mis actividades tengo monitorizar niveles de saturación continuamente. Yo tengo que ponerlo acá cada hora. ¿Por qué? Porque mi servicio hace cada hora eso. Evaluar si la expansión pulmonar es simétrico. Yo evalúo al ingreso y cuando me voy. Otra por acá, por ejemplo, evaluar los cambios gasométricos. También se hace al ingreso y también cuando te vas. Y vigilar las secreciones respiratorias.
cada hora vigilamos. Y si hay secreciones, se aspira, ¿ok? En base a necesidades. Muy bien, ya establecí mi plan de trabajo, ¿ya? Y ya lo estoy aplicando. Lo aplico y posterior a la aplicación de este trabajo, del plan, del NIC y del NOC, me va a salir, yo voy a valorar nuevamente, voy a evaluar los puntajes que he obtenido. En cuanto a la presión arterial de oxígeno, por ejemplo, yo consideré un 2 al principio, que era sustancialmente comprometido, y ahora veo que ha mejorado. Tal vez mejoró el pH, ¿no? Entonces ya le considero 3. La presión basal de oxígeno estaba en 3 y yo veo que ha disminuido los requerimientos de oxígeno, por ejemplo, o ha subido más el PO2. Entonces ahora lo considero 4. Esto de acá es criterio, ¿ok? Este es criterio. Cada uno lo tiene que hacer en base a los conocimientos y en base a cómo es que maneja su paciente, ¿no? Entonces esto de acá siempre va a ser criterio. Nadie te lo va a decir pon tanto, pon tanto. Este es criterio del colega, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que aquí saqué un promedio? ¿Ok? Aquí también, entonces hago lo mismo. Sumo y me sale un promedio. Me sale un promedio que es 4. Entonces, de 3 a 4 he aumentado un punto, el cual va acá, puntuación en camino. ¿Ok? Muy bien. Y las observaciones, bueno, el paciente mejora saturación de oxígeno con disminución de demanda de oxígeno, mejora el PAFI2 o el PAFI, ¿no? Es más conocido como PAFI, ¿no? Para medir el grado de hipoxemia de los pacientes, ¿no? Y así, entonces, una vez, prácticamente este cuadro te resume todo lo que vas a hacer, ¿no? Este es como el cuadro más importante, por así decirlo, en donde ya tú estableces cuál es tu plan de trabajo, cómo lo vas a aplicar y cómo estás evaluando. Luego ya podemos hacer de forma escrita el proceso de la ejecución, ¿ok? Aquí la ejecución, por ejemplo, le voy a mostrar aquí, por ejemplo, bueno, aquí no lo he separado todavía. Ya, por ejemplo, acá lo que tengo que hacer es separar por cada diagnóstico que yo he aplicado. Ok, ya, aquí por ejemplo, aquí separo. A ver, ya, aquí separo esto. Punto, muy bien. Aquí, si entonces se dan cuenta acá ustedes, este es solamente de la parte respiratoria, ¿no? Se realizó, porque ya se hizo, valoración de los campos pulmonares, evaluando ruidos respiratorios anómalos, se evaluó parámetros de ventilador mecánico, elevación de presiones pico, volúmenes tidales, presencia de secreciones se aspiró secreciones, se administró inhaladores, se cambió de posición cada 12 horas, se cambió filtro del paciente, etc. Todas las actividades que ustedes han planeado, la escriben aquí, como si es que se ha hecho. Y si es que no se ha hecho, ¿por qué no se hizo? ¿No? ¿Cuáles son los motivos por el cual no se hizo? Luego pasamos a la evaluación, que también estaba parte de ello en el cuadro, y también lo vamos a dividir por diagnóstico, ¿ya? Y de acuerdo a la prioridad. El paciente logra disminuir el requerimiento de oxígeno, mejorar niveles de presión parcial de oxígeno, disminuye niveles de CO2, mejora PAFI. Así, tranquilo nada más. Bueno, y esto es parte de las conclusiones, pero hasta aquí termina lo que es el proceso de atención de enfermería, ¿no? Y bueno, esta es mi referencia, yo también quise hacer un organizador de gráfico donde me indica desde la infección cómo se generan las etiquetas diagnósticas, ¿no? Hipertermia, cómo se genera o cómo llego yo a determinar que tengo una disminución de gasto cardíaco, cómo llego yo a determinar si hay una limpieza significativa de vías aéreas, ¿no? Eso acá también es parte del proceso de que ustedes tienen que leer la fisiopatología del paciente. Y cuando ustedes ya sepan cuál es la fisio, sepan muy bien cómo funciona o qué cambios me va a producir esa patología en mi paciente, esto se hace muy fácil, ¿no? Se hace muy fácil. ¿Ok? Bueno, y el SWAPie es un agregado nada más. No, algunos no piden, ¿no? Pero si ustedes pueden hacerlo, genial. El SWAPie, así más chiquita les muestro. Está dividido en datos subjetivos, objetivos. Aquí es el análisis, en donde se hace el diagnóstico de enfermería, el NOC, que es la planificación, las intervenciones, o el NIC,
y la evaluación. ¿Ok? Y esto se hace por cada diagnóstico que ustedes tengan. En este caso, ustedes van a priorizar cuál será su diagnóstico más importante, ¿no? Entonces, en base a ello se tiene que hacer. ¿Qué hacemos en el hospital? Bueno, no lo hacemos así. En el hospital juntamos acá varias cosas. Incluso acá tenemos que evaluar específicamente para cada diagnóstico, ¿no? O en este caso lo que yo hago, por ejemplo, en la UCI es evaluar por cada sistema, ¿no? Ya, yo casi no hago swapie, ya, porque tenemos una sábana que es un formato que se usa en la UCI, en donde ya tenemos establecido cuáles son los diagnósticos, y solamente nos permite hacerlo más rápido, ya, y distribuir mejor la información, ¿ok? Pero para fines educativos, que seguro le van a pedir a ustedes, así se tiene que hacer. En el objetivo tienes que poner todos tus datos que corresponden a ese diagnóstico. Aquí pones tu diagnóstico de enfermería con todos tus datos. Si tienes numéricos, mucho mejor. Acá, cuál es el NOC. Paciente mejorará estar respiratorio, intercambio gaseoso. Listo. Tus intervenciones y la evaluación. Ya, y así es como se realiza un proceso de atención de enfermería. Cualquier duda, preguntas, bueno, quejas, denuncias, tienen ahí en los comentarios. Listo. Gracias.